Salvete, discipuli. Hoy vamos a ver las formas de analizar un infinitivo, ¿de acuerdo? En la sesión anterior vimos la morfología y hoy veremos la sintaxis del infinitivo. Vamos a empezar. Es una forma nominal del verbo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como forma nominal del verbo, equivale a un sustantivo. Como sustantivo, muy importante, realiza solamente dos funciones, de sujeto, complemento directo. Y después también como verbo, porque también puede actuar como un verbo, por eso tiene esa doble naturaleza, le llamamos forma nominal del verbo, puede llevar cualquier tipo de complementos, ¿de acuerdo? Incluso un sujeto propio. Continuamos. Hay dos tipos de infinitivo. Muy importante. Dos tipos de infinitivo. El infinitivo concertado, ¿cuál es? Donde el sujeto del verbo principal, ¿de acuerdo? Y del infinitivo coinciden, es el mismo. Y después tenemos el que os resulta más complicado normalmente, el infinitivo no concertado, donde el sujeto del verbo principal y del infinitivo no coinciden y el sujeto del infinitivo aparecerá en acusativo y formará además una oración subordinada sustantiva. Ahora lo vais a comprender muy bien con la práctica. Y vamos a ver un ejemplo que me gusta a mí mucho, que es el del trenecito. La locomotora es el verbo principal. El infinitivo, como ya dijimos antes, cumplirá dos funciones, sujeto, complemento directo. Ahora vamos a ver cómo vamos a saberlo. El acusativo 1 cumplirá dos funciones, sujeto del infinitivo o complemento directo del infinitivo. Y el acusativo 2, si aparece, que no tiene por qué, será el complemento directo o el atributo del infinitivo. Ahora vamos a ver las tres normas esenciales. Si seguimos estas tres normas será súper fácil, ¿de acuerdo? Analizar y traducir una oración de infinitivo. Vamos allá. Si el verbo principal, la locomotora, es impersonal, acordaros de los verbos impersonales que ya los vimos, ¿vale? La lista. Los impersonales propios, que son los de tipo meteorológico, y después estilo pude, deket o cualquiera en tercera persona del singular de pasiva. O es tan pasiva, o es sum, eimi en griego. El infinitivo, ¿de acuerdo? O la subordinada de infinitivo, dependiendo si lleva complementos o no, tendrá la función de sujeto, ¿de acuerdo? Muy importante, sujeto. Volvemos a repetir, si el verbo principal es impersonal, está en pasiva, es sum, este infinitivo, la subordinada de infinitivo, será sujeto. Nos vamos a la siguiente norma. Si el infinitivo del que depende el acusativo 1 está en pasiva, igual que antes, es impersonal, igual que antes, acordaros de la lista que vimos anteriormente, es sum o es intransitivo, en este caso añadimos una nueva, el acusativo, ¿de acuerdo? El acusativo
acusativo, que lo que iba a hacer era subrayar. El acusativo será sujeto, ¿de acuerdo? Con estas dos normas vamos a saber las funciones. Repetimos, si el verbo principal es impersonal, está en pasiva, es el infinitivo será sujeto. ¿Cómo sabemos el caso del acusativo? Pues si el infinitivo está en pasiva, es impersonal, es intransitivo, el acusativo 1 será sujeto del infinitivo, ¿de acuerdo? Y la última norma, muy facilita, ¿de acuerdo? Cuando hay dos acusativos, el acusativo 1, el de persona, sea un pronombre o no, sea un pronombre o un nombre propio, este acusativo 1 será el sujeto. Por lo tanto, el acusativo 2 será complemento directo o atributo. Ahora vamos a ver cómo traducimos los infinitivos concertados. Acordaros, los que no tienen sujeto propio, igual que en castellano, muy fácil. El de presente, amar, el de pasado, haber amado, el de futuro, ir a o estar a punto de amar. Aquí tenemos, por ejemplo, volumus, libros, legere. Volumus, queremos, ¿vale? Verbo transitivo, por lo tanto, la función de la subordinada de infinitivo, que será complemento directo, ¿verdad? Porque el verbo principal ni está en pasiva, ni es ni es impersonal. Por lo tanto, complemento directo. Ahora nos vamos a la segunda norma. Si el infinitivo del que depende el acusativo 1, ¿vale? El acusativo 1, si el infinitivo está en pasiva, es impersonal o está en pasiva, el acusativo será sujeto. No es nada de eso, ¿verdad? Por lo tanto, esto será el complemento directo del infinitivo. Nosotros queremos leer libros. ¿Por qué es una subordinada aunque es un infinitivo concertado? Tradicionalmente en latín no se analizaba esto como subordinada, pero ahora es preferible hacerlo igual que en castellano y así no os liáis, ¿de acuerdo? Siempre que el infinitivo tenga un complemento es un verbo y por lo tanto forma una subordinada. Un apunte, ¿de acuerdo? Hay una página estupendísima. Cuando tengamos dudas de la morfología, nos vamos a la página Didacterion, escribimos la forma y veis aquí que ya os dice volumus, mirar, del verbo volo, primera persona del plural del presente de indicativo activa. ¿Veis? Una maravillosa página que tendréis que utilizar cuando tengáis dudas. Venga, aquí, bueno, el trenecito que tanto me gusta, ¿no? Lo que ya explicamos, verbo principal, locomotora, el infinitivo es complemento directo y libros es complemento directo. No lo vamos a repetir ya porque lo acabamos de explicar. Ahora vamos a ver la traducción del infinitivo no concertado. Acordaros, el que tiene un sujeto diferente. Si el infinitivo es de presente, lo traduciremos por presente o imperfecto. ¿Cuándo? Consecutio temporum, dependiendo del verbo principal. Si el verbo principal está en pasado, pues imperfecto. Si el verbo principal está en presente, en presente.
el infinitivo de pasado por un perfecto o por un pluscuamperfecto. Exactamente igual, ¿vale? Consecutio temporum, dependiendo del verbo principal. Y el infinitivo de futuro por un futuro, una condicional, una perífrasis. Ahora, lo más importante, este tipo de construcciones no existe en castellano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo vamos a tener que traducir por introduciendo la conjunción que, ¿de acuerdo?, entre el verbo y el verbo principal y el sujeto del infinitivo. Y el infinitivo lo traducimos por un verbo personal en estos tiempos. Vamos a ver el ejemplo del trenecito. Locomotora, verbo principal, dicit. Por ejemplo, Caesar, Caesar dicit. Infinitivo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que esta subordinada es de complemento directo? Verbo principal, ¿está en pasiva? ¿Es un o es impersonal? No, por lo tanto, complemento directo. Acusativo 1, locomotora 2. Sujeto, nos vamos al verbo y volvemos a preguntar al infinitivo. ¿Es impersonal? ¿Es intransitivo o está en pasiva? No, por lo tanto, el acusativo será el sujeto del infinitivo, ¿de acuerdo? En este caso hay dos acusativos y nos vamos a la tercera norma. Acordaros, si hay dos acusativos, el de persona será el sujeto y el otro será el complemento directo de un verbo predicativo. Si es un verbo copulativo, evidentemente atributo. Y aquí tenemos la frase, ¿de acuerdo? Siempre, por supuesto, empezamos analizando el verbo, los verbos, los buscamos. Dicit, ¿no? Y que transiri. Después comenzamos analizando y tenemos que buscar el sujeto del verbo principal. Como está en tercera persona singular, necesitamos un ¿qué? Un nominativo singular. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí, ¿verdad?, ya tenemos la subordinada. La marcamos. Muy bien. Sabemos que es una subordinada de complemento directo, ya lo acabamos de explicar, porque el verbo principal no está ni en pasiva, ni es un, ni es intransitivo, ni es impersonal. Muy bien, acordaros, verbo principal 3, impersonal, pasiva, sum. Muy bien, ¿cómo sabemos que el acusativo es sujeto del infinitivo? Porque el infinitivo no es ni sum, ni es intransitivo, ni está en pasiva y ahora sí, ni es intransitivo. ¿Cómo sabemos cuál de los dos es el sujeto del infinitivo? El de persona será siempre el infinitivo. ¿Cómo traducimos? Acordaros, después del verbo principal se coloca la conjunción que. César dijo que, y ahora el sujeto del infinitivo. Los germanos cruzaban. ¿Por qué traducimos por cruzaban cuando es un infinitivo de presente? Consecutio temporum, porque este verbo principal es tan perfecto. ¿Qué o qué cosa cruzaban? El río. Bueno, hemos acabado la explicación. Ya veis que siguiendo los 3 pasos y las normas del trenecito, las oraciones de infinitivo van a ser muy facilitas de traducir y de analizar. Hasta la próxima.